Es domingo a la noche. Te acabas de bañar y te sentás a comer una buena pasta con tu familia. Pero un mensaje lo cambia todo. El agua de la ciudad está envenenada. Hoy vamos a hablar del derrame minero más grande de la historia argentina. Quédate, porque está para una de Netflix. En medio de las protestas en Mendoza por el agua y la reforma de la ley de glaciares, hay una duda genuina de muchos argentinos que saben que el país necesita dólares. ¿Por qué no aprovechar más nuestros recursos naturales sin que Argentina salga perdiendo, con los controles correspondientes? No tiene derecho la sociedad mendocina a explotar los recursos naturales si tiene controles ambientales. En todo caso, tenés que tener como un Estado inteligente y vos aprovechar que tenés los recursos. Esos grupos que se oponen a cualquier proyecto de progreso y de desarrollo. La pregunta de millones, ¿cuáles son esos controles? ¿Quiénes son los que los tienen que hacer cumplir? ¿Y qué pasa si no se cumplen? Para intentar responderlas, vamos a ir a Jáchal, provincia de San Juan. Todo empieza la noche del 13 de septiembre del 2015. Un vecino recibe un mensaje de WhatsApp. No tomen agua. Hubo un derrame en la mina. Nadie sabía nada oficialmente, pero ya era tarde. Ese día miles de personas se habían bañado, habían cocinado y tomado agua del río Jáchal, que abastece al pueblo entero. La mina Veladero, operada por la canadiense Barrick Gold, había tenido un accidente y se había derramado solución cianurada al cauce del río. Acá empieza la de Netflix. El primer día la empresa, silencio estampa. Los vecinos se enteran del derrame a las 9 de la noche por un mensaje de un familiar que trabajaba en la mina. Hubo un derrame directamente al río. Los empleados de la mina no pueden decir nada. Ya sabe el gobernador y la policía. Por favor, no usar agua. Nosotros teníamos nuestros hijos chicos, desazón de no saber si le habías dado agua, si no le habías dado agua, si lo habías bañado. Los animales, impresionante la cantidad de pescado que habían a las orillas. Gente que en las alturas perdió su ganado. Unos días después del derrame, Barrick admite una rotura de un caño, pero minimiza el hecho. Dice que las versiones de contaminación son infundadas. Igual, reparte 150.000 litros de agua potable en la zona por las dudas. Los vecinos no se quedan quietos. Se instalan en una carpa en la plaza las 24 horas del día y le piden un análisis independiente a la Universidad de Cuyo, en Mendoza. Pero Barrick no los deja entrar. El análisis lo hacen a 120 kilómetros de la mina. Una semana después, otro comunicado. Barrick admite que el derrame fue de 1 millón de litros de solución cianurada y reemplaza a la cúpula de la empresa, pero sigue diciendo que no hay contaminación por fuera de la mina ni riesgo para la salud. Es una postura que Barrick va a sostener hasta el día de hoy. Es importante ser muy claro. Los estudios independientes realizados por los especialistas confirmaron que este incidente no generó riesgos para la salud de la comunidad, ni de nuestros trabajadores, ni causó daños permanentes en el ambiente. No ha habido ningún tipo de impacto, ni en aguas superficiales ni subterráneas, que puedan afectar las poblaciones que en este caso estamos hablando, que se encuentran a más de 160 kilómetros del lugar donde se produjo el incidente. Casi un mes después del derrame, llegan los resultados de la Universidad de Cuyo. Existe contaminación. El río que abastece a Jáchal tiene metales pesados muy por encima de los niveles permitidos. Mercurio, magnesio y aluminio. Mientras los vecinos exigían explicaciones, el gobernador daba por cerrado el tema. Sabemos que el tema está solucionado y vamos a investigar a fondo para castigar culpables y para decirle a todos los argentinos que la minería tiene que ser sustentable. El mensaje oficial era claro. Esto decía en el mismo acto el entonces candidato presidencial y hoy secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli. El Papa Francisco nos marcó el camino con su encíclica de medio ambiente. No se trata de desarrollarse de cualquier manera y aquí se ha trabajado con responsabilidad. Fue una semana después de ese acto que la Universidad de Cuyo publica el análisis que confirmaba contaminación. El gobernador José Luis Gioja le pide entonces a la universidad que se retracte. Sí. Argumentan que vinculan maliciosamente el derrame con los metales encontrados en el río y que el agua no ha sido alterada. Esto decía el ministro de Minería de San Juan un año después. Se puso inmediatamente en marcha un plan de emergencia que funcionó porque no tuvimos mayores consecuencias que algunos impactos en el ámbito
estrictamente de la explotación minera. Durante el proceso judicial, la asamblea Hachal no se toca accede a un dato clave. Barrick le comunicó el derrame al gobernador el mismo día a las 3 de la tarde. Los vecinos no tuvieron ninguna comunicación oficial por más de una semana. No tenemos a esta altura una información concreta y que nos diga qué está pasando realmente, porque estamos manejando todo tipo de corrientes de información. El domingo no pasaba nada, todo estaba controlado. El lunes minimizaron todo. Entonces a esta altura, señores, pedirle a las autoridades que salgan. Fuimos a una escuela y una portera que preguntaba a mí, que no era ni funcionario, de que si le podía dar esa agua a los chicos para prepararle la leche. Eso a mí me partió el alma. Los vecinos presentan denuncias en la justicia provincial y en la justicia federal. A nivel federal, la causa cae en manos del juez Sebastián Casanelo y llega el primer alivio para los vecinos de Hachal. La causa avanza. Los admiten como querellantes. Eso quiere decir que son considerados posibles damnificados y por eso pueden presentar pruebas y acceder al expediente. Y en una medida inédita, Casanelo ordena una inspección en la mina y se convierte así en la primera y única inspección independiente después de más de 11 años de Barrick en San Juan. La comisión de expertos la pagan los vecinos de Hachal. Con plata de sus bolsillos, traen a Robert Moran, un norteamericano eminencia en el rubro, consultor de gobiernos y compañías en todo el mundo. Pino Solanas lo lleva al Congreso. Y esto pasó. Maybe it's also important to stop and say, I'm not anti-mining, but I've worked for many mining companies, or actually mostly for their lawyers. Hay algo que va a decir a lo largo de toda la exposición. No hay suficiente información. It was clear that what was missing were the data. Y que el problema era mucho peor de lo que se imaginaban. There are no geomembranas under the roca de desechos. It's not just the cyanide spill that the public should be concerned about, because the waste rock will continue to release contaminated water. Acá vamos a hacer un paréntesis para mostrar cómo es la minería a cielo abierto. Primero, explotan la montaña para sacar rocas. Esas rocas se trituran y se llevan a los valles de la exhibición, donde se riegan con una mezcla de agua y cianuro que se llama solución pobre para separar el oro y la plata. Después, ese líquido cargado de cianuro más los metales recién extraídos se llama solución rica. Quédate con estos nombres porque son importantes. Según la versión de Barrick, fue la solución pobre, es decir, solo cianuro y agua, la que escapó al río Potrerillos porque se rompió una válvula y una compuerta de seguridad que debía frenarlo había quedado abierta. Desde el río Potrerillos bajó en cadena a toda la cuenca hasta llegar al río Hachal. En total, la solución se desparramó por 5 ríos. El proceso minero además deja una gran cantidad de residuos. Más allá del derrame están las escombreras, montañas de roca de desecho que, según el perito Robert Moran, en Veladero no tenían aislantes debajo, por lo que contaminan las aguas subterráneas y van a seguir contaminando, cito textual, por siglos, mucho después incluso de que la mina cierre. Ahora, volvamos al Congreso, al día del derrame. When this spill occurred, this toxic material flowed out on the ground. It's also mixing with the toxic or the contaminated water from the waste rock piles, and it begins to chemically react with the sediments, and it begins to release gases. These are the gases used in execution chambers. So, what happened? Did the first workers who arrived, did they come in wearing just normal clothing, no masks, no nothing? We don't know. Bueno, ya está. El cianuro se derramó. ¿Qué hizo la empresa? We know that the company in the next few days began to clean the area. Where did they put the contaminated solids? We don't know. Tanto la empresa como el ministro minero de San Juan sostuvieron en todo momento y hasta el día de hoy que el derrame no sobrepasó el área de la mina. Moran insiste en que no hay información sobre el alcance del derrame, pero da un ejemplo. In northern Romania, negative impacts were measurable more than 1,000 kilometers away from the source of the spill. Otro dato clave. Se detectó también cloro en altas concentraciones. La abogada de Barrick admitió públicamente que se tiró cloro al río para neutralizar el derrame. Quédate con este dato porque también va a ser importante. En cuanto a la cantidad de solución derramada, Barrick declara 1 millón de litros, pero la Asamblea Hachal accedió a un informe interno del expediente judicial en donde figura el vertido de 4.680 metros cúbicos, que equivalen a 4.680.000 litros. ¿La cifra exacta? No la sabemos. I don't know how much confidence to have in the estimation of the volume
of the spill. But to trust that any industry is going to give you the honest, independent information using their own consultants, that's crazy. A ver, los vecinos logran una inspección inédita, pero aún así el experto dice que no se puede saber con certeza qué provocó el derrame. There's no public data. We really don't know. We don't know. We don't know. Again, we don't know. We don't know. We can speculate about what happened, but we just don't know. But in my experience, the most interesting papers will never come out of the black box. Ahora, ¿quién calcula el daño ambiental de una mina? ¿Qué exigencias tiene la empresa? ¿Y quién hace los controles? En Argentina es, básicamente, un autocontrol. El Código de Minería y la Ley General del Ambiente exigen un informe de impacto ambiental, pero es la propia empresa quien lo hace. Lo entrega al Estado provincial y si todo está en orden, luz verde. Volvamos a Veladero. One of the big problems is when the Estudio Impacto was released in 2003, there was not an adequate línea de base for water chemistry. So how can you prove legally that there has been contamination? Es en estos informes donde las empresas además declaran la necesidad hídrica, es decir, cuánta agua van a usar. En el caso de Veladero, Barrick tenía autorizado el uso de 110 litros por segundo las 24 horas durante todo el año. Eso equivale a 9 millones de litros de agua por día, más del doble de agua que consume toda la ciudad de Hachal en un día. ¿Cuánto usa efectivamente la mina? We really don't know how much water this mine uses. Los 120 millones de litros por día que usa la mina, ¿cómo los trata? As far as I know, they don't treat that water. Y veamos, ¿cuánto saldría a limpiar el agua? ¿Existe? ¿Se hace? The most common methods are to construct a water treatment plant. Well, let's say I've worked at several sites where the cost to the mining company has been hundreds of US dollars, hundreds of millions of US dollars. So in essence, none of the sites do it unless they're forced to do it legally. Es el Estado, la autoridad competente, quien tiene que controlar y pedir esa información. ¿Qué herramientas tiene? Las leyes. Veamos algunas. El Código de Minería establece normas de explotación. La Ley General del Ambiente exige presupuestos mínimos y prevención de daños. La Ley de Residuos Peligrosos regula la manipulación de sustancias peligrosas y define penas. Y la Ley de Glaciares preserva reservas estratégicas de agua y prohíbe tocar zonas de hielo. Again, the standards, the water quality standards for Argentina, some of the standards are far too weak in comparison to those in the United States or Western Europe or Canada, which is the home country of Barrick. Gracias, Robert. Vamos a la famosa Ley de Glaciares. Para determinar cuáles son esas zonas de hielo, está el IANIGLA, un organismo científico-técnico que hace un inventario de glaciares. Después de la aprobación de la ley en 2010 y en base a ese inventario, todos aquellos emprendimientos que estuvieran en zonas prohibidas debían terminar sus operaciones. El organismo que debía hacer el inventario de los glaciares hace 4 años que lo viene demorando. Lo que es importante acá es la gran batalla cultural, todavía falta mucho. Piensen que el gobierno nacional nunca les exigió la refinación, que es separar los metales y saber exactamente cuánto se llevan de oro, de plata, de cobre y 60 metales más, entre los cuales hay muchos bastante más valiosos que el oro. Son metales raros que se emplean en las industrias de punta. Y ahora el control podría ser más débil. El gobierno nacional busca modificar la ley de glaciares para que ya no sea el criterio del IANIGLA lo que defina los glaciares a proteger, sino que sean las mismas provincias las que decidan qué glaciar es estratégico para su protección. El IANIGLA reconoció en 2015 que reciben presiones para definir los glaciares. Si un glaciar existe, ese glaciar va a estar ahí. Ahora, existe la presión, por supuesto que hay gente que le interesaría que algunos glaciares no estuvieran. Un dato, la mina Veladero opera en zona periglaciar. Que cierre la mina Veladero de la empresa Barrick Gold por ser la única mina a cielo abierto de oro sobre un área periglaciar estrictamente prohibida por la ley de glaciares. Y aún así sigue funcionando. La pregunta del millón es, ¿pueden hacerse estos proyectos megamineros fuera de los glaciares, en montañas comunes? Sí, claro, pero la megaminería necesita reservas de agua. En Hachal no todos piensan igual. Hay cientos de personas que viven de la mina, otros no ven el progreso. Los productores de Hachal viven bajo una ley de emergencia hídrica que les corta el suministro de agua para riego entre 100 y 120 días al año. Sí,
escuchaste bien. Hachal ha sido una potencia agrícola ganadera y esto nos ha perjudicado totalmente. Necesitamos el agua. Antes no había minería y había fuentes de trabajo. Yo no estoy en contra de la minería, pero sí en contra de toda la porquería que nos están haciendo. ¿Quién nos responde? A Hachal le lavaron la cara. Y mirá lo que está Hachal. ¿Puedes ver cómo está Hachal? Totalmente destruido. ¿Cuánta gente está comiendo agua? Vaya, esta es la municipalidad. ¿Qué bidones de agua tienen? ¿Qué bidones de agua tienen? Yo he sido trabajador 12 años. Ahora tiene sin sueldo, sin nada, sin el trabajo. Por más que sea política de Estado, si va a destruir un pueblo, no es bueno. Volvamos a la causa. En el plano federal avanzaba. Los vecinos estaban reconocidos como querellantes, había una auditoría de un experto internacional y un informe demoledor. Todo parecía encaminado, hasta que llegó el fiscal de Estado de San Juan, Guillermo de Santis. Le pidió a la Corte Suprema que le saque la causa a Casanelo, argumentando que la investigación la debía hacer San Juan. ¿Por qué? Porque en Argentina, si un derrame ambiental afecta a una sola provincia, la causa la maneja la justicia provincial. Pero si impacta en más de una, pasa a ser de interés federal. Según figura en el expediente, el derrame impactó en la cuenca del río Desaguadero, que también atraviesa Mendoza y San Luis. Pero la Corte le dio la razón a San Juan y le sacó la causa a Casanelo. La investigación pasó entonces a manos del juez de Hachal, Pablo Oridja. Yo entiendo que no existe interjurisdiccionalidad y por lo tanto la competencia es provincial. Esto obviamente está resistido por el juzgado federal que también ha intervenido, lo debe resolver la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El resultado, dos causas paralelas muy distintas. Ha sido mucho más objetivo el juez Casanelo que este señor que tenemos acá. A nivel federal, Casanelo se limitó a investigar funcionarios nacionales. Determinó que hubo un retraimiento deliberado del Estado. ¿Por qué? Los funcionarios sabían que la mina operaba sin el certificado ambiental, sabían que se manipulaba cianuro en zona prohibida, en zona periglacial, y que aún así no actuaron y delegaron el control en la propia empresa. Por eso, en 2018 procesó y elevó a juicio oral a 6 funcionarios por incumplimiento de los deberes y violación de leyes ambientales. El juicio oral quedó a cargo de la jueza María Servini de Cubría, pero nunca ocurrió. La causa prescribió y Servini de Cubría sobreselló a todos los procesados. A nivel provincial, en San Juan, el juez Oridja descartó la investigación federal. No imputó a ningún funcionario provincial ni a directivos de la Barrick. La asamblea Hachal no se toca, que había sido aceptada como querellante por la justicia federal, fue rechazada. Y las pruebas presentadas por Casanelo, incluido el informe del experto Robert Morán, fueron descartadas. Oridja procesó a 9 gerentes de Barrick de segundo nivel. Hemos procesado a quienes hemos considerado que detentaban la responsabilidad penal con relación a la toma de decisión del derrame. ¿Cómo va a sancionar a Pérez Giles, el juez, y no a los directores de la base? A nosotros eso nos está haciendo. Y acá es donde las vueltas por encontrar la causa real del derrame empiezan a tener sentido. Todo se reduce a una pregunta: ¿fue una falla puntual o un colapso por negligencia? Si fue lo primero, los responsables serían los técnicos y los operarios. Si fue lo segundo, los responsables serían los directivos y los funcionarios que lo permitieron. En los expedientes provinciales, la versión habla de una válvula rota y una compuerta abierta. La válvula se rompe por congelamiento. Se derrama solución pobre, es decir, agua con cianuro sin los metales pesados. El líquido cruza todo el valle hasta el canal de contención y escapa por una compuerta abierta. Con ese argumento, el juez imputa a gerentes de segunda línea. Puede ser endilgada a los representantes legales de la empresa cuando el hecho delictivo sea consecuencia de una política empresarial. Había una compuerta que debía estar cerrada y estaba abierta. Son estas nuevas personas que acreditaban la causa que han tomado la decisión de abrir la compuerta. Pero para los vecinos de Hachal, esa explicación es apenas la punta del iceberg. Denuncian 4 puntos clave que figuran en el expediente original que contradicen esa versión. 1. Si solo se derramó solución pobre, es decir, agua y cianuro, como vimos, no debería haber mercurio o metales pesados en el agua. La presencia de mercurio dejaría entrever que el derrame habría sido de solución rica, cianuro y metales pesados. 2. Nunca se conoció el peritaje de la válvula. When we walked on the site,
near the valve that was supposedly non-functional. That valve is gone. 3. Documentos internos de Barrick, incluidos en el expediente, muestran que al momento del derrame, la mina estaba operando por encima del límite de seguridad permitido, a 3.927 metros sobre el nivel del mar, lo que internamente se conoce como código rojo. El dique de contención, donde se acumula la solución rica, es decir, el líquido con los metales extraídos de la roca, oro, plata y mercurio, operaba por encima de su límite, en código rojo. El terraplén, la pared que sostiene ese líquido, se saturó y se derrumbó formando un alud de barro y solución rica que bajó a través del canal norte hasta escaparse por la compuerta abierta. Se determinó que la situación irregular de trabajar por sobre la cota permitida, el nivel de seguridad del valle de lixiviación, generaba la obligación de no poder cianurar. Según documentos internos, la mina habría estado trabajando así casi un mes, desde el 17 de agosto de 2015, operando con más líquido del que podía soportar. También, en documentos internos, operarios de la empresa hablan de un deslice del terraplén y un desborde del mineral del valle. Un informe de Naciones Unidas pedido por el Ministerio de Minería de San Juan habla de un deslizamiento de talud y derrumbe físico, es decir, un colapso estructural, no solo un caño roto. Saldar esta duda es fundamental. Cambia todo. Si esto fue el caso, no fue un accidente. Las autoridades de Barrick estaban decidiendo conscientemente sobre explotar la mina. Por eso, quienes autorizaron esa operación, como el CEO de Barrick en Argentina, Guillermo Caló, imputado por Casanelo, podrían ser los responsables. Y también lo serían las autoridades estatales que por omisión o complicidad lo permitieron. Los gerentes, el personal técnico de las empresas mineras acatan disposiciones superiores en base a normas que establecen los procedimientos, hay normas ambientales, es decir, no toman decisiones ni llevan adelante acciones por criterio propio. En base a eso, ¿por qué no se ha seguido investigando a niveles superiores, directivos, jerárquicos de la empresa en cuanto a la responsabilidad del hecho en sí? Si usted lee el acta en la cual tomaron decisión de levantar la compuerta, usted va a advertir ahí que esa decisión fue tomada, evaluada y valorada por los que participaron en esa reunión. ¿Se desprende responsabilidad por parte de funcionarios del Poder Ejecutivo encargados de controlar esto? No, nosotros en la investigación no se ha advertido ningún tipo de irregularidad por parte de los órganos de control provincial. Incluso esto decía el ministro de Minería de San Juan. Cuando yo fui por primera vez a ver el proyecto, era notable que habían pasado ya muchos años y que hacía falta por ahí llevar adelante una reingeniería de todo el valle de lixiviación. Había habido desgaste de los materiales y justamente ese desgaste de una válvula en la que termina produciendo la rotura de esa válvula y efectivamente hubo negligencia de la empresa. Lo que fue un momento difícil nos obligó a mejorar nuestros procesos, reforzar la seguridad y sobre todo reconstruir la relación con la comunidad. A partir de esa experiencia impulsamos la implementación del programa canadiense hacia una minería sustentable. ¿Cómo sigue la causa hoy? Igual, la causa duerme en el juzgado. ¿Está contaminado el río? El río no está contaminado por cianuro. Pero el cianuro se evapora, el tema es que el cianuro rompe la roca y libera metales pesados. ¿Está contaminado con metales pesados en exceso? El río tiene metales contaminantes en exceso, pero es una cuenca hídrica en la cual esos metales pesados siempre han tenido presencia. O sea que usted me dice que la mina no generó ningún impacto ambiental. No, yo no le digo eso. Impacto ambiental seguramente va a producir, porque toda actividad antrópica efectivamente la produce. Antes había una montaña y después de la explotación minera la montaña no va a estar. Primer derrame, 13 de septiembre de 2015. Barrick declara 1 millón de litros de solución cianurada derramados. La empresa paga una multa de 145.696.000 pesos. San Juan ha aplicado la multa más importante. Segundo derrame, 8 de septiembre de 2016. Esta semana lo que no debía volver a pasar nunca más pasó. A un año del derrame de cianuro en los ríos sanjuaninos, la empresa Barrick Gold, responsable de la explotación de Veladero,
tuvo otro incidente en la cordillera de los Andes. La misma mañana del incidente, el juez Orirja decía esto en una radio. Están en situación óptima de trabajo, no hay condiciones anómalas. El gobernador Uñac también habló. ¿Tiene la Barrick Gold hoy margen de error en la provincia de San Juan? Con lo cometido es hartamente suficiente. Yo creo que a partir de ahora su desempeño tiene que ser impecable. Barrick reconoce 4 derrames anteriores. ¿No le sirven a usted como un antecedente para tomar una medida? No tiene ningún tipo de trascendencia. Tercer derrame, marzo de 2017, 2 años después del primero. Otro derrame que admite la empresa Barrick Gold. En ambos casos, la empresa admitió los derrames, pero sostuvo que no había contaminación por fuera de la mina. El incidente se debió a factores naturales, dice la empresa, y no hubo consecuencias medioambientales. De nuevo, los vecinos denuncian contaminación aguas abajo. El gobierno de San Juan unificó administrativamente los expedientes del segundo y tercer derrame, como si fueran uno solo, y aplicó una multa por 104 millones de pesos. O sea, 5 millones de dólares. Cuarto derrame, 3 de noviembre de 2025, ahora hace poco. Miles de peces muertos aparecen en el dique Cuesta del Viento, en la desembocadura del río Hachal. En los últimos días se encontraron varios peces muertos y además de esto personas que van a utilizar el cauce del río y que terminan con manchas en la piel. La Asamblea Hachal de nuevo manda a analizar el agua a la Universidad de Mendoza. Resultados, metales pesados muy por encima de los criterios de protección de la vida. Encuentran también cloro en los mismos niveles que en el 2015. En el primer derrame, Barrick admitió haber tirado cloro para neutralizar el cianuro. ¿Te acordás? El vicegobernador de San Juan, como Gioja en 2015, da por terminado el incidente. Los resultados de los análisis que se hicieron oportunamente, que no hay contaminación. El gobierno en esto fue muy prudente. Un dato clave. El Código de Minería establece que si una empresa comete 3 infracciones en una mina, debe cerrar definitivamente. Hoy, la compañía sigue operando bajo la minera argentina Gold, una empresa compartida entre la canadiense Barrick Gold y la empresa china Shandong Gold. ¿Cómo sigue todo? Los vecinos de Hachal apelaron el sobreseimiento del primer derrame y son los jueces Barrueta Deña, Maíquez y Slocar quienes tienen que decidir si las causas llegan finalmente a juicio. Mientras, los vecinos de Hachal toman agua embotellada. I'm not anti-mining. Maybe I don't want to live next to a mine personally.